Puede tomar su lugar. Esta mañana, cuando llegamos al motivo de saber que tiene Dios preparado para nosotros, pues siempre esperamos que Dios hable cada vez que nos permita. Estaba meditando, hermano, bajo las circunstancias que a veces pasan, y que desde el inicio de año estuvimos diciendo que no sabíamos lo que tenía o lo que vendría, lo que iba a acontecer o lo que vendría. Y suele pasar, hermano, que cuando pasan las cosas algunos pierden la definición de quiénes son. Es decir, bien los problemas y muchos se enfocan en sus problemas, pero pierden el sentido de saber qué es lo que pretende Dios con ellos. Algunos toman decisiones, hermanos, a veces de quedarse en la iglesia, otros de irse de la iglesia, y bueno, si tienen problemas, a veces hacen que las personas dejen de permanecer en lo que Dios les ha propuesto hacer. Y cuando usted ve la escritura y nos analizamos, al ver la situación de la vida del apóstol Pablo, hay tres cosas que esta mañana quiero compartir con usted. Desde que Pablo, hermano, es llamado, él acepta la voluntad de Dios, es decir, él acepta la voluntad al llamado que Dios le estaba haciendo. La segunda cosa que usted ve en el apóstol Pablo es que se comprometió, permanece comprometido, aún en medio de los desafíos y los problemas que implicaban servir a Dios. Pablo se compromete a servirlo. Y la tercera es que Pablo no pierde la esperanza, es decir, él tenía un objetivo en la mente, aparte de que tenía que servir a Dios, porque eso era una parte de lo que hacía. La mente del apóstol Pablo siempre estaba a alcanzar la corona de la vida. De tal manera que Pablo sabía a quién servía y cómo lo hacía. Por eso es importante saber, hermano, qué y de qué manera nosotros podemos hacer estas tres cosas como una parte esencial de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Estamos ante un desafío, estamos ante una situación, estamos viendo ante el que a veces los hermanos dejan de darse cuenta de la importancia de acercarse y servir a Dios y de venir a la iglesia. Y a veces los problemas, entre más nos enfocamos en los problemas, más problemas vamos a tener. Se lo vuelvo a decir, entre más nos enfocamos en los problemas, pues más problemas vamos a tener. Hace años me gustó la historia de un hermano que sembraba algodón, y pues en el caso del hermano veía que a su alrededor la mayoría de las personas sacaban gran cantidad de algodón, y él siempre trabajaba en la área que él tenía, en su parcela que él tenía, y se dedicaba con esmero a trabajar, a esforzarse, y veía que el algodón que él producía no daba la cantidad que necesitaba. A veces su esfuerzo era en vano. Pero hubo un día que un hombre se acercó, que iba pasando por la cerca de su terreno, y lo vio bien esmerado y esforzado tratando de recaudar lo poco que recaudaba de algodón. Y él lo vio y le dijo, así el anciano pasó y le dijo: algún día tu esfuerzo va a ser recompensado. Por lo mientras sigue trabajando. El hombre lo volvió a ver y vio que aquel hombre iba ya grande de edad, un anciano, arrugado de la piel, su voz apenas se alcanzaba a escuchar. Y el hombre se siguió caminando y lo perdió de la vista, y él siguió trabajando. Pero llegó un momento en que veía que todos los productores que estaban sembrando a su alrededor sacaban grandes cantidades, y él no podía producir lo que realmente tenía. Un día se acercó a varios de ellos y les dijo: es que depende de la semilla. Bueno, cambió de semilla y cambió de estrategia, hizo el cultivo, y como quiera seguía siendo el mismo problema. Pero un día el varón no perdió la esperanza de seguir trabajando, pero se encontró que en una ocasión empezó a entrar una plaga, y la plaga le empezó a afectar a los que estaban a su alrededor. Pero él se espantó tanto al saber que lo que él había hecho durante ese año se iba a perder. Y un día, hermano, después de terminar de hacer su labor en el campo,
se fue al templo por la mañana del siguiente día. Se fue al templo antes de irse a hacer su labor. Se va al templo a orar. Y empieza a decirle, Señor, se empieza como que a quejar, pero a la vez a pedir la ayuda de Dios sobre lo que está pasando. Y le dice, Señor, mira, yo sé que no necesito explicarte con las palabras lo que tú sabes que estoy viviendo. Todos los años he visto los cultivos de los ajenos, cómo prosperan, cómo crecen, cómo los bendices. Y yo que estoy aquí esforzándome de una otra manera, Señor, a servir, a apoyar, a dar en la iglesia, pareciera que es todo lo contrario de lo que tengo que recibir. Pero Señor, no me estoy quejando, le dice el hombre, no me estoy quejando. Solamente te estoy preguntando por qué están pasando estas cosas. Me están pasando estas cosas a mí. Dice que terminó de hacer su oración, agarró sus cosas y se vuelve a ir al campo. Y empezó a ver cómo el algodón se ponía amarillo, algunos se estaban secando. Pero en el campo de él, en el área de él, hermano, él veía que no pasaba nada. Que no sucedía nada. Él siguió trabajando, se siguió esforzando hasta que llegó el tiempo de la cosecha. Y si realmente alrededor la mayoría de los agricultores había perdido su cosecha. Había entrado una plaga que había destruido todo eso. Y antes de que él empezara a recoger la cosecha, el precio del algodón, hermano, subió. Se elevó porque como muchos agricultores habían perdido prácticamente sus cosechas, al no ver producción, el algodón tuvo que subir de precio. El hermano en su testimonio da a mencionar que él no pasaba de 10 hectáreas de terreno y todo lo había cultivado, todo lo había hecho en el cultivo de algodón. Y él testifica que ese día después de esa oración, al paso de 2 meses, que se tenía que recoger la cosecha y ve cómo perdieron, todos los de alrededor perdieron sus cosechas. Dice que antes de recogerla, pasó el mismo anciano que vio pasar por la cerca esa ocasión, y le dijo al hombre, ¿verdad que tú vas a la iglesia fulana de tal? Sí. ¿Y verdad que tú te has esforzado muchas veces a servir a Dios? Sí. ¿Y has dado todo lo que te han pedido que apoyes? Sí. Pues ahora quiero que recuerdes el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. El hombre agarró, se siguió caminando y se fue. Llega al templo, a los días llega al templo, va corriendo, va a ver a la pastora, porque es una pastora ya grande de edad. Muy con trabajo había podido sacar adelante a la iglesia. Y llega corriendo y le dice a la pastora, ¿qué es lo que significa esto? Hubo un anciano que me dijo que recordara el Salmo 91, que ninguna plaga tocaría mi morada. Pero yo quiero que usted me lo explique. Viene la pastora que ya es anciana con su bastón, llega, se sienta y le dice, no ha leído lo que dice el Salmo 91, nada más lo he leído, pero no lo he entendido. Pero este año, dice, este anciano pasó al lado de mi cerca, de ahí de mi terreno, y me dijo que ninguna plaga tocaría mi morada. Cuando el hombre, hermano, empieza a escuchar la explicación del Salmo 91, y cuando la pastora llega a hacer mención de que ninguna plaga tocaría su morada, el hombre reaccionó y se puso a pensar que todos los que alrededor habían sembrado y habían hecho todo su esfuerzo, hermano, invirtieron para hacer que la plaga no afectara sus cultivos. Y todo el dinero que ellos habían ganado en el periodo cuando él no había ganado nada, lo invirtieron para tratar de acabar con la plaga, y lamentablemente algunos quedaron hasta endeudados. Pero él, hermano, al ver ese suceso, muchos productores llegaron y le empezaron a comprar al precio que estaba actualmente el algodón. El hombre se sorprendió que en un año recogió lo que ellos habían recogido en 10 años. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El hombre se sorprendió que en un año recogió lo que los otros habían recogido en 10 años. Ahora entendió que la plaga que le entró al algodón le llegó al límite de su terreno, y lo único que dividió la plaga ante el sembradío de él era la cerca, hermano, que tenía de división entre el vecino y él.
Y cuando le recordaron en el Salmo 91, dijo, vale la pena entender que nunca hay que perder el propósito en lo que Dios nos ha permitido enfocarnos. Se lo vuelvo a repetir. Nunca hay que perder el propósito a donde Dios nos ha enfocado. A veces perdemos el propósito por el problema que tenemos, de los problemas que surgen. A veces vienen cosas que van a afectar nuestra vida, hermano, y nos hacen perder el enfoque de lo que estamos. El hombre, a pesar de que veía que todos prosperaban en su tiempo, él no podía tener esa bendición. Hasta que llegó el momento que Dios permitió enseñar que la plaga no tocaría, mi hermano, su sembradío. Pero él no perdió el enfoque de lo que Dios tenía. Ahora esto lo quiero llevar, hermano, para que lo comprendamos en la vida del apóstol Pablo. Cuando usted ve, hermano, que Pablo acepta la voluntad del llamado de Dios, es decir, Pablo aceptó desde el día que el Señor, hermano, cuando iba rumbo a Damasco, con la intención, hermano, de ir y arrestar a los cristianos como lo estaba haciendo en su tiempo. La Escritura nos enseña que Dios le hace mención acerca de lo que él pretendía para su vida. Mire lo que dice la Escritura, hermano. Cuando Pablo va rumbo a Damasco, dice la Escritura en el capítulo 9 del libro de los Hechos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, desde el momento en que acepta la voluntad de quién lo está llamando, a veces, hermanos, se nos ha olvidado aceptar la voluntad de Dios. Una ocasión escuchó a una mujer decirme: voy de esta iglesia porque en esta iglesia siempre hay muchos problemas. Y cuando se fue, la iglesia dejó de tener problemas. Y entonces dice un hermano: era necesario que se fuera porque ella era la que causaba los problemas dentro de la iglesia. Y a veces suele pasar que no aceptamos quién es el problema, porque tenemos un problema referente a lo que es saber la voluntad de Dios. Cuando se acepta la voluntad de Dios a lo que Dios nos ha llamado, hermanos, sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, los que estamos presentes, ¿sabemos lo que Dios quiere para con nosotros? ¿Sabemos para qué Dios nos ha llamado? ¿Sabemos para qué Dios nos tiene aquí? ¿Sabemos cuál es el propósito por el cual Dios quiere que hagamos algo dentro de la iglesia? A veces, hermano, nos suele pasar que no entendemos para qué Dios nos ha llamado. Hay tres cosas referente a la voluntad del llamado que Dios tenía para Pablo. Lo primero que usted encuentra es que Pablo acepta lo que estaba haciendo. A veces hay que aceptar, hermano, que estamos cometiendo errores. Hay que aceptar que no estamos dentro de lo que estamos haciendo. Pablo sabía que él creía que estaba sirviendo a Dios a su manera y que Dios tuvo que llegar el momento de detenerlo. Quiero que escuche esto. Usted tiene que aceptar el momento en que Dios nos tiene que detener. Nos tiene que pasar o parar el alto para hacernos en un momento, mi hermano, reflexionar qué es lo que no estamos haciendo bien. Pablo creyó que estaba haciendo bien. Cuando Dios lo detiene, cuando Jesús lo detiene en el camino, Pablo entiende que está haciendo mal. A veces, hermanos, nosotros nos hace falta detenernos para comprobar la voluntad del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando hablo que Dios nos ha dado un llamado es porque Dios lo trajo aquí. Y lo trajo para que entendiera cuál es la labor que vamos a realizar. Y no nos podemos huir a ese llamado. Tenemos que aceptarlo a lo que Dios nos ha implicado que tenemos que hacer. Pablo acepta que está cometiendo un error, porque él estaba haciendo, mi hermano, pensar que perseguir a los cristianos y encarcelarlos, hermano, esa era la voluntad de Dios, y no quería hacerle. Él no sabía que eso no era la voluntad de Dios. La segunda cosa que encuentra usted cuando Dios lo llama es que él reconoce ese llamado de parte de Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres?
Le quiero hacer la pregunta a usted. ¿Usted reconoce quién lo trajo aquí? Porque si usted bien recuerda, tal vez nadie lo fue a traer, tal vez nadie le dijo, te invito a la iglesia. De repente usted empezó a sentir la necesidad y un día Dios por un momento o una u otra circunstancia, por un problema o una enfermedad o alguna adversidad, pisó la iglesia. Hace tiempo llegó un hombre que nunca entró a esta iglesia, se quedó sentado allá afuera en la barrita de concreto que está allá. Y hace unos días que estuvimos en un culto, me dice la persona, ¿sabe qué? Que este señor se casó con una pastora y se fue aquí y está sirviendo a Dios. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿qué va a entenderlo? Y me dijo, sí, dice. De repente, ahí sucedió una circunstancia y llegó un momento en el que el varón encontró algo que ni siquiera se había imaginado. Se encontró con un llamado, la cual él tenía que servir. Anduvo haciendo un montón de cosas. Vivió la manera que él vivió, hermano, hasta que llegó el momento en que él se detiene a entender quién es el Señor. Amados hermanos, ya digo dos cosas referentes al llamado. Primero, tenemos que aceptar lo que estamos haciendo, que a veces no estamos haciendo bien lo que Dios quiere que hagamos bien. La segunda cosa es que tenemos que aceptar quién es el Señor que nos está llamando. A veces no aceptamos a entender que nos están invitando a hacer algo, que no es por obra de la casualidad de nosotros, que no hay alguien que te diga, haz esto, vamos a hacer aquello, vamos a impulsar esto, vamos a impulsar el otro. Y a veces pensamos que es el hombre el que nos está diciendo qué tenemos que hacer, cuando Dios está poniendo en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, los que le servimos al Señor, lo que Él quiere que hagamos. Y a veces tenemos que entender, hermano, que tenemos que aceptar lo que el Señor nos está llamando a hacer. La tercera cosa que hay aquí es que le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Toda cosa te darte cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso le dijo, Señor. Y él responde con una pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El aceptar, hermano, que a veces estamos haciendo cosas que no son como quiere que hagamos las cosas. El aceptar, hermano, que muchas veces Dios nos lo tenemos que reconocer como el Señor que nos está llamando. Pero la tercera cosa es la disposición que tenemos a lo que Dios nos está llamando a hacer. A veces nos falta esa disposición, nos hace falta esa entrega, nos hace falta esa dedicación. Aceptar la voluntad. Un día un hombre traía unas referencias para entrar a una empresa y le dijeron al varón, ¿sabes qué? Todos los lugares que hay están ya ocupados, y él estaba solicitando, hermano, un puesto no muy bajo, sino que estaba en una posición alta. Y le dice la persona de recursos humanos, miren, si usted quiere llegar a la posición que nos está pidiendo, la única manera que podemos hacer es que empiece desde abajo y en su debido tiempo, conforme lo vayamos viendo, y si vemos que tiene capacidad, probablemente en poco tiempo tendrá usted el lugar que requiere. El hombre agarró y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Está en la intendencia, usted tiene que limpiar los pasillos, tiene que empezar con esto, limpiar escritorios. Su horario es de la mañana. Tiene que entrar a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, tiene que dejar limpio y de ahí se puede retirar a su casa, pero tienen que venir después de las 5 de la tarde, que se van todos, hasta las 10 de la noche dejar limpias las oficinas. El hombre se quedó callado y dijo, eso es lo que tengo que hacer. Sí, eso es lo que tengo que hacer. ¿Dónde tengo que firmar mi contrato? El hombre viene, firma su contrato y empezó. Durante un año fue intendente. Pero después de ese año, hermano, no sabía que estaba siendo puesta a prueba. No sabía que el dueño de la empresa estaba probando si realmente este hombre podía llegar a la posición que quería. A pasar el año, hermano, viene el hombre, el dueño de la empresa, lo manda a traer por su nombre y le dice, hemos visto que usted es confiable para esta área, hemos visto que siempre cumplió con los requisitos de la intendencia y queremos decirle que ha llegado el momento de ascenderlo. Y el hombre se quedó callado y dijo, sí,
Ahora, ¿qué puesto me va a dar? Le dijo, pues lo que usted un día vino a pedir. Usted se ganó pulso durante un año la confiabilidad de saber que se le podía dar esta posición. El hombre entendió, mi hermano, que nos hace falta estar disponibles. 3 cosas que hay aquí. Pablo se dispone. Pablo acepta que estaba haciendo lo que creía que estaba haciendo bien, no estaba bien, y Dios lo corrige a hacer las cosas correctas. Reconoce que Dios está por encima de su posición y se dispone a aceptar y a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces nosotros, hermano, lo vamos a poner en posibilidades. A veces lo único que vamos a hacer es renunciar a lo que Dios nos está mandando a hacer. Probablemente podemos decir: mejor me voy, porque aquí las cosas no son tan agradables. Pero, amado hermano, ¿cuándo podemos ver que Dios se puede manifestar en la vida de una persona? Cuando está dispuesto a aceptar lo que Dios nos está poniendo a hacer. 3 cosas que vemos referente, mi hermano, a aceptar la voluntad de Dios en el llamado que nos hace. Primero, a reconocer que a veces estamos haciendo malas cosas y que tenemos que corregirlas. Segundo, tenemos que reconocer que el que nos está llamando es el Señor a hacer cumplir su voluntad. Y la tercera cosa, mi hermano, es que tenemos que estar dispuestos. Les quiero recordar y pasar a lo siguiente. ¿Se acuerda que Mateo dejó la mesa de los tributos? Jesús lo miró y le dijo: ven, sígueme. Y el hombre se levantó, dejó la mesa de los impuestos y siguió a Jesús. Pedro y Juan hicieron lo mismo. Cada uno de los discípulos que fueron llamados dejaron algo que estaban haciendo y se dispusieron a seguir a Jesús. Lo mismo lo sucedió en la vida del apóstol Pablo, que lo que creyó que estaba haciendo, mi hermano, Dios lo corrige y lo enfoca a hacer el propósito que él quería que cumpliera. ¿Está dispuesto usted a aceptar la voluntad de Dios en su vida, hermano? ¿Está usted dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en su vida? La segunda cosa que encontramos en el apóstol Pablo es el compromiso que le implicaba servirlo. Nadie le dijo que sería fácil servir a Dios, hermano, ¿verdad? Usted sabe el compromiso que conlleva tener una tesorería. Usted sabe el compromiso que se conlleva tener una iglesia al frente. Usted sabe el compromiso que se conlleva, mi hermano, trabajar para la obra del Señor. Todo implica desafíos. Todo implica, mi hermano, tener que cumplir con el llamado. Pero eso nos lleva a nosotros a tener un compromiso. Si hay algo que a mí me llena de satisfacción, hermano, es ver este compromiso que el apóstol Pablo nos deja como ejemplo y nos muestra lo que tenemos que hacer. Amado hermano, usted tiene que permanecer comprometido ante el desafío que implica servir a Dios. En segundo lugar, no pase por alto esto. Usted debe permanecer comprometido ante los desafíos que implica servir a Dios, y nadie nos ha dicho que será fácil. Nadie nos ha dicho, mi hermano, que será muy sencillo servirlo. Implica de todo tipo de desafíos servir al Señor. De todo tipo, hermano. Habrá momentos en que no vamos a tener nada. Habrá momentos en que tal vez nos vamos a enfermar. Habrá momentos en que tal vez, hermano, quisiéramos dar la luz del día y no lo vamos a lograr ver. Habrá de todo durante este periodo. Pero aquí dependerá de cuán comprometido estamos. Pablo, y esta era una porción que quería mencionarle, pero cuando Pablo se compromete a servir al Señor, hermano, empieza a encontrar oposición. Número uno, cuando nos comprometemos al Señor y estamos dispuestos a servirlo, recuerde, siempre va a haber oposición. No está aquí, hermano, yo sé que tiene frío. Amén. Pero va a haber oposición. Nada más quiero que considere esto. Cuando Dios lo llama a Pablo, él creyó que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero resulta que no la está haciendo, sino que el Señor lo corrige a hacerlo entender que no está haciendo bien las cosas. Lo detiene, lo baja del caballo. Ahí lo hace reconocer el señorío.
lo hace reconocer el señorío de Cristo, quién es el que lo está llamando. Pero la tercera cosa lo lleva, mi hermano, a llevarlo a él, a estar dispuesto a aceptar ese compromiso. Ahora Pablo, al estar en el compromiso, aceptando ese compromiso, él sabe que tendrá desafíos. Y lo primero con lo que se enfrenta el apóstol Pablo, mi hermano, es con la oposición. Con la oposición. Habrá alguien que se va a oponer siempre. Recuerde esto, habrá alguien que se va a oponer siempre a que usted no quiera hacer o que lo quieran ver hacer cumplir la voluntad de Dios en su vida. Primero, mi hermano, ¿sabe cuál es la primera oposición que usted tiene en su familia? ¿Para qué vas hasta allá? Está bien lejos. Pudiéndote quedar acá. Mira, aquí todo está cerca. Mira, aquí todo lo tienes a la mano. Y ahí está la oposición. Ahí está la oposición, hermano. Cuando me iba a bautizar en agua, recuerdo que mi hermana me dijo: nosotros somos de la iglesia tradicional. Tú no tienes por qué hacer eso. No sé por qué mi mamá te metió eso en la cabeza. Pero yo dentro de mi corazón tenía la disposición de bautizarme en agua. Y me acuerdo que mi mamá fue la primera que se bautizó. Y me decía: vamos a dar ese paso de obediencia. Y yo entré en mi corazón las necesidades de bautizarme. Y mi mamá también. Y entonces entró otra hermana que ya está en la presencia del Señor. Y otro hermano. Y nos bautizamos 4. Y la mayoría siempre lo bautizan en el periodo de Semana Santa. Y me acuerdo que el pastor nos dijo: ¿tanto deseo tienen de bautizarse? Sí, nos quieren bautizar. 23 de diciembre 1990 nos dijo: los voy a bautizar en diciembre. No les voy a dar más tiempo. Y listo, hermano. Nosotros estamos esperando la fecha de bautizarnos. Ese día, hermano, por la mañana del día sábado, hacía un frío, pero frío, hermano. Íbamos con chamarra y todo el asunto, hermano, y estábamos a la orilla del río. Y estaban los hermanos cantando, todos con sus chamarritos, nos tomando atole, otros café, otros comiendo pan. El pastor bien abrigado. No se me olvida, hermano, que estamos a la orilla del río. Y el pastor después de predicar nos pregunta: ¿se quiere bautizar? Y todos mirábamos el río, hermano. Cuando hace mucho frío y el agua está media templada, a veces se le ve que sale como un mito simplemente. Yo me rasqué la cabeza y dije: ¿me quiero bautizar o no me quiero bautizar? Había oposición. Todavía una hermana se acercó detrás de mí y me dijo, porque a mí mencionan Roberto, siempre me mencionan a mi mamá: Roberto, ¿te quieres bautizar? Los volteé a ver a mi mamá, estaba la otra hermana y estaba el otro muchacho que se iba a bautizar también con nosotros. Nos volteamos a ver y dice: ¿por qué se quieren bautizar? El agua está fría, se van a enfermar. ¿Ustedes qué quieren hacer esto? Yo no sé por qué se quieren bautizar. Pero encontramos oposición. Pablo en su ministerio, así como nosotros tenemos oposición. Recuerde, cuando alguien se quiere comprometer a servir a Dios, el primero que enfrenta es la oposición, pero la segunda cosa que se va a enfrentar usted, mi hermano, son con los criterios de las personas. Le salen consejeros como nunca le salían. Ay, papá, mira, ¿a poco tú vas a hacer esto? Y ahí se está diciendo: no, sí lo voy a hacer. Yo sé que Dios está conmigo. ¿Y cómo sabes que Dios está contigo? Pues si tú ni siquiera has cambiado, eres bien malo, bien lo que hacías, hacías esto, hacías el otro. Ay, ¿a poco ya estás cambiando? Ay, y tú te la crees. Y empiezan los criterios. Empiezan los criterios. El criterio que la persona tiene de lo que usted piensa que es. Pero no es así, hermano. Usted debe tener esa convicción de quién es usted ante el Señor. Usted debe saber quién lo llamó a Betel. Usted debe saber por qué usted está en Betel. Usted debe saber por qué está haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando uno está plenamente convencido de quién es, hermano, así puede darle un criterio
martillo. Así le pueden poner oposición. Usted sigue con el compromiso que lo ha puesto. Mire, hermano, si hay algo que yo puedo admirar de la presidenta, sí, porque se le puede admirar algunas cosas, es que esta mujer sabe evitar los criterios, evade criterios de ella. Toda la gente la condena y la juzga, pero la señora presidenta sabe evadir los criterios que tienen de ella. Una ocasión se acercó a una mujer y le dijo algunas cosas, y la mujer fue tan astuta que le dijo: después le doy la respuesta. Y la señora le insistió en que le diera la respuesta, y ella dijo: fácil, y evadió la respuesta. Después le doy la respuesta. Hermano, si usted no sabe evadir los criterios que tienen las personas de nosotros, nos van a hacer perder el rumbo. Cuando estábamos ahí para bautizarnos, nos quisieron hacer perder el rumbo. La tercera cosa que el apóstol Pablo se enfrenta cuando está comprometido, ese desafío, mi hermano, él permanece ante la oposición, permanece ante los criterios de los judaizantes de su tiempo, pero también, mi hermano, enfrenta otra cosa más, y esto le ayuda al apóstol Pablo, y es que él tenía, mi hermano, un equilibrio propio. Por eso Pablo después le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pablo tenía un dominio propio. A veces nosotros nos dejamos guiar por la opinión de los demás. ¿Para qué vas allá? Mira, si la iglesia aquí ya está construida, tenemos un super pastor, tenemos músicos, tenemos todo, y a veces nos dejamos ir, hermano. No solamente por los criterios, sino dejamos dominar nuestro dominio propio. Pablo no se dejó dominar por su dominio propio de los demás. Él no permitió que lo dominara, sino que él mismo dijo: yo pongo a mi carne en servidumbre por amor de Cristo. Es decir, si hay algo a quien yo debo de tenerle temor y a quien le debo de saber que debo de tener cuidado es a mi propia carne. Pablo dijo: miserable de mí. Él no tenía miedo de los demás, tenía miedo de sí mismo, de perder el dominio propio. Amado hermano, usted tiene que estar comprometido a pesar de la oposición, a pesar de los criterios de los demás, que mira que no sirve, que está gordita, que está alta, que está bajita, que esto y que aquello y que el otro. Los criterios siempre van a estar, pero debe de permanecer ante el dominio propio. Pablo, a pesar de todo eso, mantuvo, mi hermano, el dominio propio, porque dice la Escritura: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he huido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo mantiene el dominio propio de quién es él, a quien lo había llamado a servir. Hermano, mantenga el dominio propio. No haga caso, mi hermano, a los criterios. Venza la oposición. ¿Cómo? Comprometiéndose con el Señor. Porque usted sabe para qué lo está haciendo, ¿no? Cuando empecemos a hacer lo que nuestro hermano nos está pidiendo hacer ahí atrás, sabemos para qué lo estamos haciendo. Sabemos que aquí un día la gente vendrá a adorar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Que nuestra mente sea, hermano, que este lugar sea un lugar a donde venga la gente a tener un refugio para buscar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Que no lo hagamos pensando, mi hermano, en el beneficio que pudiéramos obtener, sino por lo que vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. Y la tercera cosa, mi hermano, es que nunca pierda la esperanza. Tenemos que fortalecer esa esperanza que tenemos en Cristo. Quiero darle esta última porción. Fortalezca la esperanza que tenemos en Cristo. Las tres cosas que hemos mencionado: acepte la voluntad del llamado que Dios le ha dado, permanezca comprometido ante los desafíos que implican servir a Dios. Pero la tercera, fortalezca la esperanza que tenemos en Cristo. Hermano, usted sabe bien esta porción: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero si usted se da cuenta,
que el apóstol Pablo menciona esta porción y lo hace haciendo saber la razón por la cual él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nosotros, mi hermano, se nos olvida la razón. Pero mire lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor, porque ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. ¿Por qué dijo Pablo que todo lo podía en Cristo? Pues he aprendido a contentarme. Filipenses capítulo 4, verso 11. Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Su esperanza estaba puesta en el Señor. Su esperanza estaba puesta en Cristo. Usted debe de tener su esperanza puesta en el Señor. Su esperanza debe estar definida en el Señor. Y Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo fortalecía su esperanza en el Señor, aún sabiendo cualquiera que sea su situación. Pero vuelvo a repetir: cualquiera de nosotros vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener adversidades, vamos a tener problemas, enfermedades, tribulaciones, pruebas, luchas. Pero usted debe de fortalecer su esperanza ahí en el Señor. ¿Y cómo se va a fortalecer? Aprenda, mi hermano, aprenda a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Cómo va a fortalecer su esperanza en Cristo? Aprendiendo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. A veces, hermano, nos quejamos porque no tenemos, o porque tenemos, o porque hay o no hay. Pablo dice que él había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Cuando usted vea las circunstancias que vienen, fortalezca su esperanza. ¿Y de qué manera? Aprendiendo a contentarse según sea su situación. La segunda cosa que nos enseña Pablo acerca de cómo fortalecer la esperanza que tenemos en Cristo, no solamente aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, sino hay que aprender a vivir la vida que el Señor nos ha permitido tener. Aprendamos a vivir la vida, hermano, porque si no aprendemos a vivir la vida, tristemente entonces no sé para qué Dios nos la dio. Recordemos que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de gozo, tiempo de alegría, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de llorar, tiempo de gozarnos, y así todo tiene su tiempo. Pablo dice: sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así es que quiero que vean las dos palabras que menciona Pablo. Primero, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quiero fortalecer su esperanza en Cristo, hermano? Aprenda a contentarse cualquiera que sea su situación. Segundo, ¿quiero fortalecer su esperanza en Cristo? Pues mi hermano, dice la Escritura que Pablo menciona: y estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, hasta para tener abundancia como para padecer, que dice, necesidad. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Dios nos enseña a aprender a vivir la vida, hermano. ¿Verdad que cuando todo está bien, hermano, hasta nos gozamos? ¿Cómo está? Bien bendecido. Pero cuando alguien me pregunta a mí: ¿cómo estás? Pues, más o menos, pero ahí voy. Yo no sé por qué usted se queja. No me estoy quejando, simplemente estoy diciendo, pues más o menos, porque no puedo decir que estoy tan bien y estoy tan mal. Pero usted tiene que aprender a vivir de acuerdo a las circunstancias que el Señor nos puede pasar. A veces mira las personas que están en los hospitales y que ahí están, hermano, y ahí están. A veces se le llevan un día, 2 días, a veces hasta un mes, 2 meses, 3 meses.
Se tiene que aprender a vivir bajo esas circunstancias. Pero la tercera, Pablo dice que no solamente ha aprendido, no solamente ha sido enseñado, sino que al final declara esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hablar del todo, se está refiriendo, a mi hermano, a que Pablo está centrado totalmente en que en Cristo no puede perder esa fortaleza, aun a pesar de todo lo que él pueda padecer. La tercera cosa, si queremos fortalecer la esperanza, mi hermano, es que no debemos de quitar nuestra mirada de Cristo. Hasta ahí quiero terminar. ¿Quiere fortalecer su esperanza, mi hermano? Pues recuerde lo que dice Pablo: tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Quiere fortalecer su esperanza en Cristo, mi hermano? Pues recuerde que tiene que aprender a vivir la vida como el Señor se la está dando. Y tercera, ¿quiere fortalecer su esperanza? Pues recuerde, mi hermano, que tiene que estar centrado, su vida tiene que estar centrada en Cristo. Ayer escuché el testimonio de una joven, de una circunstancia que está padeciendo su papá, y le dije, sencillamente el Señor me dijo que le dijera esto a la jovencita: ¿tu papá es hijo de Dios? Sí, mi papá es hijo de Dios. Y entonces, a veces papá nos enseña a entender su voluntad. Porque a veces papá, cuando te dice no te voy a dar, no te da, ¿verdad? Y aunque nosotros podamos negar lo que no estamos de acuerdo en lo que la decisión que toman, aceptamos la voluntad de papá. Pues ahora le decía a la jovencita: tu papá tiene que aceptar la voluntad. Si papá le está permitiendo pasar esto, es porque tiene que aceptar la voluntad de papá. Porque si él hubiera querido, papá no lo hace pasar por esas circunstancias. Si es que algo quiero enseñarle esta mañana: acepte la voluntad al llamado que Dios ya ha dado. Acepte la voluntad de Dios ante el llamado que había dado. Recuerde que a veces pensamos que estamos haciendo correctamente las cosas, pero muchas veces Dios nos dice: no son así como lo estás haciendo. Segundo, recuerde que a veces, hermano, ante el llamado que Dios nos hace entender quién es Él, quién es Cristo. Tenemos que aceptar su señorío. Tenemos que aceptar que Él es el Señor de nuestras vidas ante ese llamado que nos ha hecho. Y tercero, mi hermano, tenemos que estar dispuestos a ese llamado que nos ha dado. Muchas veces Dios nos va a mandar como aquel hombre, como a la intendencia, a barrer, a trapear, pero un día nos va a poner en la posición que quiere ponernos. Pero mientras no te ponga, sigue trapeando, sigue limpiando, sigue haciendo tu función. Recuerde que tenemos que estar comprometidos ante los desafíos que implica servir al Señor, que vamos a tener oposición con nuestra propia familia, que vamos a tener oposición cuando nos digan: está muy lejos hasta donde vas, sabiendo que está más cerca el lugar donde ellos creen, bajo su criterio pensar que es ahí, cuando te puedo decir que a veces Dios no es ahí donde te quiere tener. Cuando tenemos problemas en la iglesia, nos hace entender que estamos dentro del plan de Dios, porque no hay iglesia que no tenga problemas, no hay iglesia que no tenga circunstancias, pero son parte del propósito del compromiso. Porque cuando nos casamos, no todo era color de rosa, pero también vinieron los problemas. Y eso no nos dijeron de que cuando te vengan problemas, sepárate. No, nos fortalece, nos enseña que los problemas son parte del llamado que tenemos. Así es que no, mi hermano, no le haga caso a los criterios. Recuerde tener ese dominio propio que Dios nos ha dado para cumplir el propósito que Dios nos ha dado ante el llamado que nos ha hecho. Pero recuerde fortalecer su esperanza. ¿Cómo fortalecemos la esperanza en Cristo? Entonces, hermano, aprendiendo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Aprenda a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra esperanza, hermano?
aprendiendo a vivir la vida que Dios nos ha dado, que a cada uno nos ha tocado. Hay que aprender a vivir la vida conforme nos ha tocado. Había una hermana que me dijo, ya no quiero servir a Dios. Le dije, pues si nunca le ha servido. Yo no sé por qué usted dice que no le quiere servir a Dios si nunca le ha servido. Y me dice, ay pastor, ¿por qué me dice? Sí, porque nunca le ha servido. No sé por qué usted me dice que no quiere dejar de servir a Dios, pero si nunca le ha servido, usted ha hecho lo que usted ha querido, pero no le ha servido. Servir a Dios es cuando tú aprendes a vivir la vida que Dios te ha dado. Y esa es la razón por la cual te hizo nacer. El Salmo 139 dice, mi embrión vio en tus ojos mucho antes de nacer, y en tu libro estaba escrito lo que yo había de ser. El dominio propio nos enseña, hermano, que Dios nos lleva a entender la vida que nos ha dado. Es que yo no quiero ser pastor, es que yo no quiero hacer eso. Hermano, no es lo que tú no quieras, sino es lo que Él quiere que seas. Por eso Pablo dijo, sé vivir humildemente. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi condición. Porque una cosa es aprender, pero otra cosa es vivir. Y al final, centre su esperanza en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor es nuestro todo, nos hace saber que no hay nada que esté en su entorno alrededor suyo que Él no tenga al control. Para invitar a ponerse de pie, hay momentos en los que Dios va a guardar silencio entre todas las cosas que pasamos. Porque sabe que Pablo, cuando Dios lo baja del caballo, guardó silencio después de que le dijo a dónde iba a ir. Lo dirigen, llevaba ceguera y se fue a una casa. Allá se hospeda con cierta persona llamado Simón el Curtidor. Y están 3 días sin recibir ninguna esperanza, sin recibir ninguna noticia, sin saber qué es lo que había pasado. Pero de repente por allá Dios levanta un hombre llamado Ananías y le dice, quiero que vayas a ver a Saulo, que le pongas las manos, aquí. Él va a recibir esta noticia. Hay momentos en el que Dios, hermano, va a enviar a alguien que te va a dar el mensaje y tú tienes que aceptar lo que Dios te está proponiendo hacer. Habrá momentos en que te va a tener en gran abundancia, habrá momentos en que te va a tener en gran escasez, pero en todo y por todo recuerda, hermano, que todo lo vamos a poder en Cristo. Si nuestra vida está sentada en Cristo, si está sentada en Él, todo lo vamos a poder en Cristo. Quiero ponerse de pie, hermano. Quiero que esta mañana le diga al Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a permanecer comprometido ante los desafíos, pero ayúdame a fortalecer mi esperanza que tengo en ti. Padre, he dado tu palabra a los tuyos esta tarde, Señor. Mira, Padre, hay cosas que podemos pasar y que van a venir en nuestra vida ante el llamado que hemos recibido, Señor. A veces estamos haciendo las cosas que creemos que son las correctas ante tu presencia, pero nos tiene que detener, nos tiene que parar, nos tiene que hacer en este momento que nos lleva a ver nuestra realidad. Y cuando nos detiene, nos está diciendo, mira, estás haciendo algo que no está dentro de mi voluntad. A veces nos baja del caballo, a veces nos detiene en el tiempo y a veces nos tiene que hablar y nos tiene que decir una cosa, tendrá cosas contra el aguijón. Hoy es el momento de detenernos, es el momento de pedirle a Dios de su gracia, de su favor y de su misericordia. Dígale ahí personalmente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, Señor Dios, yo tengo que reconocer que tú eres mi Señor, yo tengo que reconocer que tú eres Dios por encima de todas las cosas y que tengo que centrar mi mirada ante lo que tú ves. Dile, dispuesta, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No puedes evadir, no puedes irte como Jonás, no puedes esconderte como Elías en la cueva, o no lo puedes hacer, mi hermano, como queriendo evadir lo que Dios te ha puesto, porque muchas veces Dios te está insistiendo,
corazón hacer algo. Y a veces, mi hermano, le rehusamos a Dios el llamado que nos ha hecho. Pero hoy, esta mañana, nos está diciendo: hoy los estoy deteniendo en esta realidad. Hoy te estoy deteniendo en esta situación. Hoy te estoy diciendo: detente. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que volvamos a cumplir su propósito. Habrá oposición. Sí, habrá crítica, habrá criterios, habrá alguien que te va a decir: no es así, estás equivocado. ¿Para qué más? Ya no des, ya no te esfuerces, ya no te las cosas a la ligera. Algunos van a huir tan fácilmente, algunos van a cambiar su posición e irse, algunos van a tomar su criterio de decir que ya Dios ya no los quiere aquí. Pero ¿cómo lo pueden saber si ni siquiera han podido consultar la voluntad de Dios para sus vidas? Pablo se queda en casa de aquel hombre, mi hermano. Cuando lo bajan del caballo, este hombre se queda 3 días. Dice la escritura que no comió ni bebió. El hermano estaba esperando que Dios le dirigiera su vida, que Dios le dijera qué es lo que tenía que hacer, porque se puso dispuesto. ¿Qué quieres que haga? Oh, gloriosa experiencia de Pablo, gloriosa experiencia que hoy nos lleva a nosotros a redirigir nuestra vida. Hay que guardar silencio ante el Señor durante estos días. Hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. Guarda silencio. Detente un momento. Mira, mi amado hermano, a veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pablo, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas ni saber a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, la metieron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, pero ahí lo que llamado Saulo, estuvo 3 días en silencio. Hermano, es importante decirle: Señor, háblanos. Porque ya no está uno, porque ya no está el otro, porque el otro no está. Te quiero decir esto: el asunto con ellos Dios lo va a arreglar. Pero Él te está hablando a ti. Yo te llamé a este lugar. Yo te puse aquí para que fructifiques. Yo te puse aquí para que cumplas el propósito que tengo contigo. Mira, tenemos que estar dispuestos a cumplir la voluntad del que nos llamó. Van a tener oposición, van a tener críticas, pero no pierdan el dominio propio.